Y acá expresamos qué proporción de la superficie de cada departamento fue comprada y vendida en el periodo 2000-2012. Cuanto más rojo, más proporción del departamento fue vendida. En el departamento de Río Negro, por ejemplo, casi el 60% de la superficie fue transada en acciones de compra-venta en ese periodo. Bueno, lo mismo para Durazno, que está cerca del 50%. Y bueno, después están todos los departamentos que están marcados en anaranjado, que andan entre el 40 y 50%, y los que están en amarillo entre el 30 y el 40%. Es decir, buena parte de los departamentos del Uruguay transaron, o en buena parte de esos departamentos se transó, se compró y se vendió más del 30% de la superficie de tierra disponible para la producción agropecuaria. ¿Cuál ha sido la consecuencia desde el punto de vista de la concentración de la tierra de todo este proceso que les vengo señalando y ya voy cerrando con esto? Bueno, esta gráfica muestra qué ha pasado en la estructura agraria en Uruguay desde el 50 hasta el 2011, que son los últimos datos que se tienen de los procesamientos preliminares del censo agropecuario de ese año. Y en particular me interesa que nos detengamos en lo que sucedió entre el 2000 y el 2011. ¿Tá? Es decir, entre los últimos 2 puntos de cada una de esas 3 líneas que ven ahí. Como ustedes ven, hubo un proceso fuertemente concentrador que se evidencia en que entre el 2000 y el 2011 la superficie promedio por explotación creció. Hoy está en 361 hectáreas por explotación, cuando en el 2000 estaba en un nivel claramente más bajo, y además tuvimos una reducción del número de explotaciones, que es lo que explica el crecimiento de la superficie promedio, porque en realidad la superficie explotada en Uruguay se mantuvo relativamente constante en torno a las 16 millones de hectáreas. O sea que tuvimos en los últimos 10 años, coincidente con esta etapa de fuerte dinamismo del mercado de tierra, una reducción en la cantidad de explotaciones que afectó sobre todo a los predios de menos de 100 hectáreas, es decir, fundamentalmente a la producción familiar, y como consecuencia un aumento de la superficie media, que nos está diciendo que la concentración de la tierra aumentó. Y esto lo vemos claramente también en quiénes fueron los protagonistas de ese proceso de concentración. Es decir, si en el 2000 cerca del 90% de la superficie era controlada por propietarios uruguayos, en el 2011 esa proporción de la superficie se redujo al 50%. ¿Quiénes se apropiaron de esa diferencia del 40%? Lo que en el censo se cataloga como el ítem no aplicable, que son personas jurídicas, es decir, aquellos que no son personas físicas. Estamos hablando fundamentalmente de sociedades anónimas, o sea que ha habido un proceso de anonimatización de la propiedad de la tierra en Uruguay en los últimos 10 años. Claramente hay una correlación muy fuerte entre propiedad en manos de sociedades anónimas y propiedad en manos de empresas transnacionales o capitales transnacionales. Obviamente puede haber pasado que muchas empresas de propiedad de personas físicas uruguayas se han cambiado hacia sociedad anónima, pero probablemente eso no haya sido la tendencia más predominante, sino que fundamentalmente haya habido un proceso de avance de sociedades anónimas de origen transnacional o transregional en el agro uruguayo. Esto intenta evidenciar simplemente cómo, esto es un dato, si ustedes miran las barras rojas, desde el 2003 al 2011, es la compraventa total de tierras para cada año, es decir, cada año cuántas superficies se transó. Ustedes ven ahí en el 2003 cerca de 7.000 hectáreas y en el 2011 cerca de 300.000 hectáreas. Lo que nosotros hicimos fue buscar el dato de qué proporción de la inversión extranjera directa, qué magnitud de inversión extranjera directa para cada año fue destinada a la compra de tierras. Y eso lo convertimos en hectárea utilizando el precio promedio de la tierra para cada año. Y ahí comparamos, ahí nos dio el dato de, bueno, cuántas hectáreas habrían sido compradas en cada año por inversión extranjera, es decir, por capitales extranjeros. Y tratamos de hacer la proporción, es decir, del total de tierra comprada cada año, comprada o vendida cada año, cuánto es atribuible a la inversión extranjera. Y eso es la línea amarilla. La línea amarilla es, en porcentaje, la proporción de la tierra comprada cada año que habría sido comprada por capitales extranjeros. Y como ustedes ven, el porcentaje varía
pero en cualquiera de los años es alto, va desde cerca de un 65% en el 2003 a cerca de un 26, un 20% en 2010 o 2011. O sea que estamos diciendo que el capital extranjero fue responsable en los últimos 2 años de los que tenemos datos de la compra de cerca del 20% de la tierra que se transó en el mercado de tierras en Uruguay. ¿Quiénes son los protagonistas de ese proceso? Bueno, esta es información que sale de un breve relevamiento que hicimos de información secundaria, de datos de prensa, etcétera, de un grupito de investigación que tenemos en colaboración ahí en Extensión Universitaria y Facultad de Humanidades, y tratamos de relevar, bueno, cuáles son las principales empresas y ponerle nombres a esas empresas y tratar de identificar cuánta superficie manejan que están controlando tierras en Uruguay. Y llegamos a un dato primario de que solamente 28 grupos empresariales, fundamentalmente de origen transnacional, controlan en Uruguay 1,5 millones de hectáreas, 1,5 millones de hectáreas. Tengan en cuenta que Uruguay tiene 16 millones de hectáreas, es una proporción relativamente importante. Y entre las principales empresas yo les quiero destacar algunas nomás que están ahí en ese cuadro. Montes del Plata, ¿no? La que está construyendo ahora la planta de celulosa allí en Conchillas, maneja superficie forestal por alrededor de 240.000 hectáreas. Forestal Oriental, que es UPM, 200.000 hectáreas. Una empresa estadounidense, Global Forest Partners, controla 140.000 hectáreas. Bayer Hauser, 139.000 hectáreas. Y aparecen ahí, bueno, el Tejar en Uruguay, que controla 50.000 hectáreas. Ernesto Correa es un importante empresario brasilero vinculado a la ganadería, controla 100.000 hectáreas. Es decir, algunos datos simplemente para que se den una idea de la magnitud de la tierra que manejan algunas de las principales empresas acaparadoras de tierra en Uruguay. Y estos son algunos datos por sector, ¿no? Para que vean cómo se expresa esto en el nivel de concentración por rubro de actividad agroindustrial. Solamente en la forestación, 4 empresas, de las que nombré recién, controlan 720.000 hectáreas del 1.000.000 de hectáreas que abarca la superficie forestal, es decir, el 72% de la superficie forestal en manos de 4 empresas. En otros rubros sucede algo parecido. Destaco simplemente la industria cárnica, que además tuvo novedades en las últimas semanas. La industria cárnica hoy, el 41% de ese dato está desactualizado, está en manos de capitales brasileños, porque Minerva, uno de los grupos brasileños más importantes de la industria cárnica, acaba de comprar el frigorífico Carrasco. Y bueno, lo que ya sabemos todos, porque se han manejado mucho dato por ahí, de lo que ha sucedido en la agricultura con el avance de la soja, con un elevadísimo proceso de concentración que hace que el 57% de la superficie la controlen algunos pocos pools de siembra de origen argentino, es decir, empresas que podríamos llamar a esta altura transregionales que han llegado a Uruguay desde el 2003-2004 en adelante y que controlan buena parte de la superficie agrícola en Uruguay, cosa que se explica, entre otras cosas, por el proceso de crecimiento del precio de la soja en Uruguay de la mano de la demanda cada vez más importante de China y de India, que es esa grafiquita azul que ven ustedes ahí, que es la evolución del precio de la tierra, del precio de la soja, perdón, que es el principal incentivo a que las empresas vengan a invertir en este sector, que además ha tenido la peculiaridad de que tanto en su fase primaria como en la fase de acopio y exportación han arribado no solamente capitales transregionales, sino también capitales transnacionales, es decir, las principales empresas vinculadas al procesamiento y a la provisión de insumos para la producción de granos han arribado a Uruguay, sobre todo al negocio de la exportación. Y ahí destacamos algunas nomás, como Cargill, que es una de las más importantes de origen holandés, ADM, Louis Dreyfus, Bunge también. Es decir, grandes empresas, grandes global players del agronegocio en el mundo que están presentes en Uruguay hoy. Esto es un mapita nomás de una de las empresas más recientes que se abrieron, empezaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Montevideo, es Union Agricultural Group. Es una empresa fundada por algunos técnicos uruguayos, pero que está intentando captar fondos de capitales de diferentes regiones del planeta. Y acá lo que nosotros accedimos a partir de su página web es a las estancias que tiene en Uruguay. Como ven, la tienen distribuida por diferentes lugares, fundamentalmente al norte del Río Negro. Combinan agricultura, ganadería, todo tipo de actividad. Creo que tienen hasta arroz también. Como para darles una idea de la presencia territorial del agronegocio en Uruguay.
Sé que me pasé un poco de tiempo, pero bueno, le pido disculpas y agradezco muchísimo por haberme escuchado.